bien. Gracias por estar. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo anda? va? ¿Cómo anda todo? Bien, todo bien. Bien, perfecto. ¿Y hoy qué trae? ¿Ucrania? Vamos a hablar de Ucrania, que quedó pendiente del viernes pasado. Bien, te lo había anunciado que íbamos a hablar de eso. Sí. Y no tuvimos tiempo, obvio. Y bueno, Perfecto. no hay problema, hablamos ahora. Bien, ¿y por dónde lo encara? A ver. Bueno, ustedes saben que hay una guerra en Ucrania que ya lleva más de 3 años. En realidad empezó, se llaman más de 10 años, pero bueno, desde que intervino Rusia directamente son 3 años y pico. Perfecto. ¿Y antes con quién la tenía el conflicto? Y antes era una guerra interna civil ucraniana, desde el 2014 al 2015 más o menos quedó eso, que quedó congelado. Igual siguieron disparándose entre ucranianos, digamos, pro-occidentales y los pro-rusos. Y Esa es la disputa, los que apoyan a Rusia y los que no. Digamos, ahí está el conflicto, no tanto. Claro, lo que ocurrió en 2014, que yo te decía, es Sí. que hubo un golpe de Estado. Se derrocó al gobierno ucraniano, que era en ese momento un gobierno que tenía buenas relaciones con Rusia, y se lo reemplaza por un régimen absolutamente hostil a Rusia. Todo eso auspiciado por Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, etcétera. Claro. La gran parte de la población ucraniana es rusa, o de cultura rusa, o de etnia rusa. Cuando hablamos de Rusia y Ucrania estamos hablando prácticamente del mismo país. Claro. Los ucranianos en el fondo son rusos también. ¿Pertenecían a la Unión Pues, Soviética? pertenecían al imperio de los zares y después a la Unión Soviética. Claro. Eran todo un mismo país, digamos. Es un mismo país. De hecho, Ucrania es conocida como la pequeña Rusia. Claro. Hay tres países rusos, digamos. La Federación Rusa, que es el antiguo... Ahí está, perfecto. No te pegues, claro. Sí, bueno. Perdón que te saqué Está bien, está la bien. seña para... Te lo Hacía dejo. señas y no sabía qué era. Viste que uno se acerca y en Sí, realidad está se bien. tiene que alejar. Hay como tres tres países rusos. Bien. Los grandes rusos, que son ahora la Federación Rusa, o sea, Moscú, Bien. la Rusia Blanca, Bielorrusia, y la pequeña Rusia, que es Ucrania. Así quedó denominado, digo. No, eso es históricamente. Históricamente. Antiguamente era así. A ver, ¿cómo sería entonces? Perdón que me perdí. Digo, dentro de El mundo ruso, Sí. de cultura rusa, Sí. abarca 3 regiones. Bien. Esas 3 regiones son, históricamente, lo que se llama de los grandes rusos, que es, o lo que hoy sería la Federación Rusa, Bien. con capital en Moscú. Bien. Los rusos blancos, que es lo que hoy es Bielorrusia, y los pequeños rusos, los ucranianos. Perdón, ¿y eso estaban divididos así? Eso estaba hablando de la Edad Media. Ok, perfecto. Pero el origen es ese, o sea, Claro. son todos de Son la todos misma rusos. cultura. Claro. Entonces, por eso Ucrania es tan importante para Rusia, porque siempre fue parte del mundo y de la cultura rusa. Lo que ocurre es que, bueno, al disolverse después la Unión Soviética, eso fue aprovechado por Estados Unidos y la OTAN y Europa Occidental para meterse ahí y usar a Ucrania como una plataforma para amenazar a Rusia. Claro, totalmente. Es Y fácil ahí empezó el conflicto. Claro, de entender lo que hizo Estados Unidos, ¿no? Claro. Quería llegar a tener cercanía, ¿no? Con Rusia. claro. Para poder plantársele, digamos. Para ¿no? bueno, amenazarlo con amenazar con instalaciones militares, misiles. Recordemos que está la península de Crimea en Ucrania, que ahora es parte de Rusia, pero que históricamente es el asiento de la flota rusa del Mar Negro. El Mar Negro es el mar que está al sur de Ucrania. O sea, es estratégico. Claro. Crimea es estratégico. Porque el Mar Negro comunica a Rusia con el Mediterráneo oriental y le da salida a Rusia a los mares más cálidos, porque si no Rusia queda encerrada en los mares del norte, que son mares fríos que se congelan en el Ártico y dificultan O sea, la navegación. No pueden salir por ahí. Claro.
Y bueno, Y Crimea está en control de Rusia, obviamente. Sigue. Crimea desde el 2014 quedó bajo control de Rusia. Cuando se produce ese golpe de Estado, las poblaciones más sentimentalmente ligadas a Rusia, de Ucrania, principalmente Crimea, y el Donbass, Donetsk y Lugansk, que son los dos oblasts, es decir, las dos provincias ucranianas más orientales, más cercanas a Rusia, donde la población es abrumadoramente mayoritaria rusa, se sublevan contra el nuevo régimen, porque ven que es un régimen anti-ruso. Además, ahí entra el recuerdo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque el nuevo régimen tiene componentes de funcionarios, militantes y también componentes simbólicos que recordaban a los colaboracionistas de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso los rusos hablan de desnazificar Ucrania, porque los nacionalistas ucranianos que tomaron el poder en 2014 son como los herederos de los antiguos nacionalistas ucranianos que colaboraron con los nazis en la invasión de la Unión Soviética y llevaron a cabo gran parte del Holocausto. Cómo se mezcla todo ahí, ¿no? Claro. Claro. Entonces, al producirse ese golpe de Estado, se produce la sublevación de las poblaciones más afines a Rusia, se inicia la guerra civil entre ucranianos. Eso en 2015 se llegan a un cese al fuego en los famosos acuerdos de Minsk. Eso no se respeta y se siguen disparando hasta que llegamos a fines del 2021, donde Rusia dice, acá hay que terminarla, hay que exige un sistema de garantías de seguridad para toda Europa, donde se respeten sus derechos y la OTAN no siga avanzando hacia el este. La OTAN se niega a considerar la propuesta rusa y Rusia lanza en febrero del 2022 lo que se llama la Operación Militar Especial. Eso fue el comienzo de la guerra con Ucrania. Claro. Bien, y estás bueno, contando eso, está bueno. desde ahí hasta ahora que continúa la guerra. Lo último que tenemos es que Rusia en este momento está o estaría rodeando una ciudad que no es una ciudad grande, pero es una ciudad estratégicamente importante ahí en el Donbass, en Donetsk. Sí. Donetsk es una ciudad grande de Ucrania. Sí, Donetsk es la capital. es la capital de Donetsk. La capital de Ucrania es Donetsk. No. La capital de Ucrania es Kiev. Okay, ahora estaba hablando del Donbass, que es la región más oriental de Ucrania. Bien. Que tiene dos provincias. Una Lugansk, que ya está totalmente en manos de Rusia, y otra Donetsk, que está en un 70% en manos de Rusia. Ahora Rusia está rodeando con sus tropas una ciudad que se llama Pokrovsk, que no es una ciudad grande, pero es estratégica. Pero es estratégica porque es un nudo de comunicaciones, de rutas y de ferrocarriles y un punto logístico importante. Y si ahora están cercando a las tropas ucranianas que están resistiendo ahí, están los rusos aproximadamente a 2.000 metros, es decir, 2 kilómetros, a punto de embolsar o cerrar a los ucranianos en esa ciudad, y si toman esa zona ya le quedaría como una plataforma importante para ir a lanzarse a ocupar lo que resta de Donetsk, que son principalmente dos ciudades muy importantes que están al norte de Donetsk, que son Kramatorsk y Slaviansk. Qué poquito. Ese es el objetivo final, digamos, terminar de conquistar Donetsk. Donetsk y esos dos ciudades que decías. Sí. Después vendría ese objetivo. ¿Y ahí qué tendrían? ¿Un control de...? Ahí controlarían totalmente Donetsk y habrían liberado totalmente el Donbass, que es la principal zona rusa de Ucrania. Bien. A su vez han tomado otra zona los rusos. Dije Crimea, Jersón y Zaporilla, es decir, o gran parte de la franja o de la costa de Ucrania con el Mar Negro. ¿Y cómo son? Bueno, ¿cómo es el día a día, digo?
¿Son bombardeos a mansalva o son estratégicos? Porque me imagino, como decís, tienen aliados dentro de Ucrania, Rusia. Claro, sí, sí. Digo, Esos dos oblasts, provincias, que son Donetsk y Lugansk, en el 2014 se autoproclamaron repúblicas populares independientes. bien. Rusia, antes de lanzar el ataque, en el 2022 las reconoce como estados y después las incorpora a la Federación Rusa. Qué poquito, claro. Esas dos provincias, Donetsk y Lugansk, tenían sus propias milicias que se incorporaron al ejército ruso. Epa, mirá. ¿Y el pueblo ucraniano sigue el día a día normal? Digo, ¿cómo es una situación de Los que guerra? quedaron en Ucrania tratan de llevar una vida, entre comillas, normal. Con trabajo, con ir a Sí. la oficina, con Sí, ir a hacer deporte, así. sí, 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 ¿Se sí, puede sí. mantener un estilo de vida así? Sí, Digo, debe ser complicadísimo, pero es una de las formas de seguir viviendo. sí, sí, los que quedaron, porque hay millones que se fueron. Claro, Hay millones que se fueron de Ucrania. claro, claro. Lo Y que hubo. mucho, principalmente se fueron a Rusia. Claro, claro. Se fueron del territorio y se fueron, claro, y quedaron los ucranianos. Mucho a Europa Occidental, a otros países, incluso hasta Argentina. Sí, Pero hay una gran masa de ucranianos que se fueron a Rusia por la afinidad de idioma y cultura que hay. perfecto, perfecto, entiendo, claro. Hubo Y una la especie- vida, sí, lo que pasa es que Rusia no está llevando un exterminio de la población Claro, ucraniana. bueno, no es como Gaza. Esa es la pregunta. No es como Gaza. Digo, se lo ve a Zelensky andando de acá para allá, viajando. Claro, no es por como Estados Gaza, porque no están bombardeando civiles, bombardean instalaciones militares, cuarteles. Unidos. Esa era la pregunta. Eh, Digo, no es que atacan no es que a mansalva, atacan a mansalva, sino sí, estratégicamente. claro, atacan establecimientos militares, Claro. bases militares, Bueno. bases aéreas, puertos, refinerías, instalaciones eléctricas, ferrocarriles. ¿Y vos crees que están, digo, no sé si es la palabra acostumbrados, pero digo, ellos sienten que, digo, que es una vida dentro de todo, que la pueden seguir así viviendo normal? Digo, me llevaste un poco de Israel, me llevaste a ver las imágenes que se Claro, lo ven. que pasa es que Ucrania es un país muy grande, es el más grande de Europa, sacando a Rusia es el más grande de Europa. Entonces, no es que está todo el país siendo bombardeado al mismo tiempo. Es una guerra estratégica. Claro, no es como Gaza, que es un lugar chiquito que está siendo arrasado totalmente. Mm. Rusia está bombardeando específicamente lugares militares y estratégicos. No a las ciudades. En Kiev sí hay bombardeo, pero por ahí cae sobre un cuartel. Claro, Sobre claro, vos te imaginás que- una instalación de inteligencia, sobre una batería antiaérea. Y hay alarma, digo, suena la alarma. Suena la alarma, en Kiev, sí. Cuando sí, hay sí. ataques. Sí. Hay ataques con misiles, hay ataques con drones. Pero la gente entiende que es estratégico, digo, si Claro. uno está cerca de un objetivo Claro, militar. claro. Eso no quiere decir que no haya bajas civiles, No, seguramente hay. obvio. Y no es una situación normal. Claro. Pero me refiero a que no es como Gaza. Claro, No es, totalmente. no es que está Kiev totalmente arrasada. Entendí, totalmente. Bueno, son las nuevas guerras, ¿no? Las que estamos viendo. Y ahí en el frente de batalla, bueno, sí, ahí sí. Lo que pasa es que esas ciudades que están en el frente están deshabitadas. Claro. Por ejemplo, Pokrovsk, que está por caer ahora, no hay civiles. Hay un éxodo masivo. Hay ¿no? un éxodo masivo de civiles y lo que quedan son militares ucranianos que se atrincheran en la ciudad. Claro. Entonces, esa ciudad sí va a ser arrasada o ya está arrasada. ¿Cómo sigue? ¿Qué ves? Y la saludamos a Delphi, pues se está yendo, ¿no? a la escuela. Se va a trabajar a la escuela. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, acá hay un tema que No puede. Ok. supuestamente, está involucrado Estados Unidos, como yo dije. Trump, recordemos que hubo una reunión entre Putin y Trump hace unos meses. Sí. Supuestamente se estaba dialogando. Ahora, después Trump empezó con, digamos, bravuconadas y amenazas hacia Rusia. Se iban a reunir otra vez en Hungría, se suspendió esa reunión y la hostilidad ha ido aumentando. Rusia ha probado esta última semana 2 armas importantes. Epa. Un misil que se llama Burezhnik
que se traducido al castellano sería algo así como pájaro de tormenta, que es un misil de largo alcance con capacidad de carga nuclear que puede recorrer casi 20.000 O kilómetros. sea, llega hasta Estados Unidos. Llega hasta Estados Unidos y a cualquier parte del mundo. Ah, Lo probó, no lo detonó, pero sí probó el movimiento del misil, lo lanzó y vio cómo navegaba el misil. bien. Y también probó otra arma que es un torpedo submarino, lanzado desde submarino, que tiene 24 metros de longitud, se llama Poseidón, que es un torpedo que puede recorrer 10.000 kilómetros a 70 nudos a una profundidad de más de 1 kilómetro, y cuando llega a la costa de un país puede detonar una carga nuclear y provocar un tsunami radioactivo sobre una ciudad. Qué poquito. Entonces, Se dispara de un submarino, obviamente. claro, es el torpedo, es una mezcla de torpedo y dron, porque no va guiado por satélite, Mirá. sino que va guiado por un sistema autónomo, por lo tanto no puede ser detectado. Y bueno, lo probaron, lo que hicieron es probar la navegación, no lo hicieron detonar. Claro. Pero bueno, hizo estas pruebas de estas armas muy importantes eso es como una forma de decir, bueno, Claro. Acá estoy, la tengo, estamos, la tengo. Mirá lo esto grande. esto es en serio. Claro, Si no llegamos a un acuerdo en serio, sí. vamos a seguir avanzando. Esto es todo para la tribuna, digo, ¿no? Esto se hace oficial, digo, se muestra el ensayo para esto, generar un poco de... Para mostrarle a Estados Unidos el poderío de Rusia, Claro. y que Estados Unidos empiece a tomar en serio, porque Estados Unidos quiere mediar en una guerra en la que Estados Unidos es parte. Porque Estados Unidos está usando Ucrania para atacar a Rusia. Claro. Trump quiere Claro. ser mediador de una guerra en la que él es parte esencial Y de la guerra. y Putin... Y Trump quiere congelar el conflicto, que se llegue a un alto al fuego y que quede todo como está. Y Rusia dice, no, vamos a resolver el nudo, Claro. el asunto importante, la clave del conflicto, pero claro. porque si no, después dentro de 2 años vamos a tener que otra vez iniciar la guerra. Exacto. ¿Y entonces? ¿Cómo sigue? Y bueno, ¿Cómo sigue todo? están en eso, porque Estados Unidos quiere terminar el conflicto Claro. sin solucionarlo y Sí. sin darle ninguna concesión o ventaja a Rusia. Sí. Con lo cual es medio difícil. Perdón, tengo preguntas. ¿Qué fue lo de Trump con Zelensky ahí en la Casa Oval, digamos? O en el Salón Oval, en la Casa Blanca. Bueno, por eso Trump trata de... ¿Qué fue eso? Eso de retarlo en vivo, de marcarle la cancha. ¿Qué quiso hacer con eso? Porque me llevaste un Son poco... todas las estrategias de negociación de Trump, es decir... ¿O fue para la gilada? Porque vos, como me decís, él es aliado de Zelensky. Claro, pero a su vez... Y a su vez lo humilló en vivo. Claro, porque quiere que Zelensky le reconozca a Rusia el territorio que ya tomó Rusia. Ajá, claro. Trump está jugando un poquito a 2 puntas, digamos. Claro, entonces también. Trump tiene que negociar con Zelensky, con los rusos y con los europeos. Y a su vez Y a su vez le manda armas a Zelensky. Lo que él quiere es que los rusos se queden donde están y ya está. Pero el problema es más complejo, no es solo un problema territorial. Es que los rusos quieren que el régimen ucraniano se desmilitarice, que no haya tropas occidentales, que no se incorpore a la OTAN y que le den garantías de que no se va a incorporar nunca a la OTAN. Está pidiendo mucho, a ¿no? Ucrania. ¿Está pidiendo mucho o está bien? No, pero esa es la causa de la guerra. Claro. Si no se resuelve eso, por más que a los rusos vos le digas, bueno, quédense donde están, no les alcanza. Además, Claro. ellos van avanzando. Claro. Están en una posición de fuerza y no tienen ningún motivo para ceder los rusos. Además ya murieron cientos de miles de rusos. ¿Cómo le va a decir Putin al pueblo ruso? No, bueno, hasta acá llegamos, ya está, quédense tranquilos. Hay que resolverlo claro, las cuestiones Hay esenciales. que llegar hasta la raíz del conflicto, Claro. digo, ¿no? De una vez por todas y terminar de resolverlo. Claro. Totalmente. Lo último que me queda, es preguntarte qué pasa en Israel con ese tratado de paz que parece que se desmoronó. Hay bombardeos israelíes, ¿no? De la intensidad que había antes. ¿Pone en riesgo el acuerdo? Sí. Sí, claro. Sí, se pone en riesgo. Vamos a ver si
segunda fase se cumple, si Claro. Hamas entrega las armas, no sé. Siguen presionándose, digamos. Claro, ¿no? sí, presionándose. Hasta Hay que que están ver, tirando de la cuerda hay y que vamos ver a- hasta... Hay países que son donde que tienen cierto contacto con Hamas y hasta le dan cierto apoyo, como Turquía o Qatar, que quizás presionen a Hamas para que se desarme. Bueno, hay que ver. Claro, es No cuestión hay- de tiempo y de ver cómo se mueven las fichas. Sí, sí, ¿no? sí, Una sí, cosa así. sí. Agradecerte, Fer, Bueno, Fernando Mon, gracias a licenciado en ustedes. Historia. Gracias por habernos desanado un poquito con estos temas. Bueno, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días, Dale, seguramente. nos vemos. Y nos quedamos con Red Hot Chili Peppers. ¿Te gustan? Sí. Can't Stop, Red Hot Chili Peppers.